¿Está usted seguro de que el tiempo siempre viaja hacia adelante? ¿Está usted seguro o segura de que cada minuto tiene 60 segundos y de que únicamente tiene 60 segundos? ¿Está seguro o segura de que esta realidad en la que este tiempo está transcurriendo es la única realidad que puede haber? ¿O es que hay varias realidades más? Quizá en nuestra mente tenemos la idea de que el tiempo es un continuo, una línea recta de eventos que van sucediéndose uno tras otro. Pero quizá no es así. Y a lo largo del tiempo numerosas personas han relatado experiencias que nos darían la idea de que el tiempo es muy raro. Pero la realidad es todavía más rara. Por eso le voy a invitar a usted que me acompañe ahora mismo, a que se quede y escuche estos relatos que le hemos preparado. Creo que van a ser de su interés. Como siempre, le agradezco el favor de su compañía. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. En 1997 se publicó un libro. El autor es Andrew Carr Mackenzie. El libro se llama algo así como Aventuras en el tiempo. Es una recopilación de sucesos extraños que le han ocurrido a las personas y que de alguna forma no tienen una explicación razonable, pero que tienen que ver con el tiempo, con la realidad, con esta dimensión y con muchas cosas extrañas. Uno de tantos relatos que incluye el libro es un relato acerca de 3 chicos. Estos 3 chicos en 1957 eran cadetes, estaban en entrenamiento dentro del barco de la Marina Real Británica Ganges, HMS Ganges. Es básicamente un buque escuela. El asunto está en que estos chicos, todos ellos apenas de 15 años, forman parte de las tripulaciones que están en entrenamiento. En octubre de aquel año, octubre de 1957, se les asigna una misión de entrenamiento. La misión es algo muy simple. Tienen que bajar a tierra, auxiliados con un plano, con un mapa, una brújula, ubicar un cierto lugar, llegar a ese lugar y regresar al barco. El sitio está en la región de Suffolk y se trata de Kersey, una población más o menos grande. Desde donde bajan del barco y son enviados, tienen que cruzar por campos, arroyos y por muchos lugares hasta llegar a la población en donde algo tienen que hacer en la iglesia. Después de eso regresan al barco. Es básicamente un ejercicio de orientación, un ejercicio de movimiento, de recursos. No llevan nada más, no llevan dinero, no llevan comida. Así es que tienen que ingeniárselas para sobrevivir en un entorno que no les es familiar. Los 3 chicos, todos ellos de 15 años, no conocen la zona, no pertenecen a esa comunidad. Están lejos de casa. Y es una de las primeras ocasiones en las que abandonan el barco para una aventura como esta. Y sí, al principio todo marcha bien. Llevan consigo un mapa, van siguiéndolo, se van orientando, van reconociendo los diferentes hitos que hay en la zona. En un cierto punto del camino, de hecho, están un poco desorientados y piden a una persona informes. Esta persona les indica por dónde tienen que seguir y allá van. No es difícil. No es una zona agreste montañosa, es el primer ejercicio. Son aprendices de aprendiz. Así es que se las ponen muy fácil. Allá van los 3 chicos, muy contentos. Llegan a un punto del camino, que es un puente. Aquí abajo corre una especie de arroyo, hay una poza de agua por ahí, en donde hay unos patos haciendo ruido. Desde el puente pueden distinguir ya la torre de la iglesia de Santa María, en Kersey. De hecho, en el momento en el que están llegando al puente comienzan a sonar las campanadas de la iglesia. Es domingo. Y es domingo por la mañana, así es que comienzan a escuchar las campanadas de la iglesia y tranquilamente cruzan aquello. Pero deciden tomar un trago de agua. Sí, del arroyo. Es un arroyo de agua corriente. Así es que como parte del programa de supervivencia, pues no llevan nada que tomar, así es que traen sed y antes de ir hacia allá,
Se agachan y toman unos sorbos, pero en cuanto terminan de aquello se percatan de un detalle raro. Ya no se escuchan las campanas. Ha dejado de sonar por completo las campanas de la iglesia y habitualmente no son tan poquitas, suelen sonar muchas veces. Así es que caminan un poco más para allá, pero ya no pueden distinguir dónde está la iglesia. Hay un silencio extraño. Se percatan de esta extraña sensación de silencio. Y cuando miran a su alrededor, está aquello cambiado. Todo pareciera estar absolutamente estático. Cuando llegaron ahí había algunas nubes, pero ahora mismo, en cuestión de unos minutos, el cielo es perfectamente azul. Además hace mucho calor. Pero es octubre, debería de estar haciendo frío y el paisaje que observan coincide más o menos porque, de alguna forma, ese puente que ahora se ve diferente y ese arroyo estaban ahí, pero las casas son muy distintas. Caminan 2 o 3 pasos y se dan cuenta que las viviendas ahora son mucho más pequeñas. Están muy distribuidas y hay árboles por todas partes. Cuando miran hacia el estanque, en donde un rato antes habían escuchado los patos haciendo sus ruidos, lo que observan son los patos estáticos, como si no se movieran. Hay una sensación rara en el aire, hay una sensación como de tristeza, como de silencio raro. Caminan hacia una casa. Son casas pequeñas, bajas. La ventana ya tiene vidrios. No es tan primitiva, pero los vidrios son unas plaquitas gruesas, toscas, que apenas permiten ver el interior, y el interior se ve vacío. Caminan un poco más allá. Y lo mismo, la siguiente casa igual, no hay nadie. Todo es silencio. Ni siquiera se percibe el viento. Mientras caminan por aquí y por allá, asombrados por lo que están viviendo, todo aquello permanece absolutamente estático. Llegan a un punto en el que hay una construcción un poco más grande y pueden distinguir claramente que hay un letrero. Básicamente es una carnicería. Es un lugar donde venden carnes. Se asoman. La puerta está cerrada, pero por las ventanitas pueden ver el interior y alcanzan a ver ahí algunos restos de reses colgadas, pero ya con una coloración pútrida, una cosa muy fea. Esto tiene días de estar solo y no hay nadie. Golpean a la puerta, pero nadie abre. Incluso pueden ver algunas telarañas y cosas muy raras. Vamos, están muy nerviosos. Deciden regresar sobre sus pasos. Lo único que coincide con el lugar donde estaban es el puente, y más allá del puente había una reja metálica que saltaron justo cuando se escuchaban las campanadas de la iglesia. Así que deciden regresar. No es que tengan la idea loca de que viajaron en el tiempo ni nada de eso. Les parece que se confundieron y están en un lugar equivocado. Así que regresan sobre sus pasos, suben al puentecito, llegan a la parte baja del puente y en ese momento vuelven a sonar las campanadas, y cuando voltean, el mundo aquel ha desaparecido y de nueva cuenta están en 1959 en Kersey. Y eso no es todo. La zona donde estaban los diferentes edificios, aquellos pequeños, ahora son casas grandes y no hay árboles. Los animales que estaban en el estanque están nuevamente haciendo ruido y terminan de escuchar las campanadas. El edificio aquel que ellos vieron, la construcción un poco más grande que era la carnicería, ahora es otra cosa. Pero sigue estando ahí, el mismo edificio. Bueno, pues llegan a donde tenían que llegar, hacen lo que tenían que hacer y regresan a su barco y se callan la boca. Y no lo platican a nadie. ¿Usted lo platicaría? Usted es un cadete de la Marina Real Británica y llegaría a contarle a su superior que viajó en el tiempo, o en el espacio, o que fue a una dimensión diferente. Por supuesto que no lo haría. Así que se callaron la boca. No sería sino hasta 1988, cuando uno de ellos, al leer un libro sobre desfases temporales y anomalías del tiempo, sorprendido pensó que eso es lo que le había ocurrido. Así es que escribió al autor, y el autor era precisamente Andrew Carr Mackenzie.
quien, interesado por el tema, respondió, tratando de localizarlos. 2 de los chicos estaban en Australia. Así que por medio de correspondencias pudo tener contacto con ambos, y si bien ambos sabían que estaban en Australia, no tenían contacto. Eventualmente se habían llamado por teléfono, pero no habían platicado. Ambos habían mudado su residencia muchos años atrás y no habían vuelto a hablar con el tercero. Finalmente pudo localizar al tercero, quien no relató lo mismo. El tercer chico dijo que él realmente no recordaba haber estado en el pasado ni en un lugar diferente, simplemente haberse perdido y que por eso no hizo mayor aspaviento. Cuando le preguntó si había visto la carnicería aquella, dijo que había visto un edificio que tenía unas vacas adentro verdes podridas. Y fue cuando cayó en cuenta de que algo no estaba bien, y relató su versión de los hechos, lo que hacía coincidir las 3 versiones. Pero el escritor no se quedó con las ganas, fue un poco más allá, y comenzó a investigar el único punto de referencia que tenía, que era una carnicería. La carnicería donde los chicos habían visto las reses podridas. Bien, su investigación le demostraría algo asombroso. En ese lugar, desde 1760 y hasta 1905, hubo una carnicería. Sí, un matadero. Este matadero, Bridge House, se conocía, era el nombre del lugar. Bridge House había estado operando desde 1790 por allá, hasta que en 1905 cambió de ocupación y se convirtió en otra cosa, en una tienda de ropa, luego en un restaurante, y cuando, en 1957, estos chicos pasaron por ahí, era una tienda de otra cosa, no había cárnicos, no había nada. La información era bastante consistente. De acuerdo con los análisis hechos por Andrew Carr Mackenzie, el tipo de edificio que describieron, por el tipo de ventanas ya con cristales, correspondía al siglo XIX. Habían recorrido por lo menos unos 100 años atrás. Le mostraron fotografías, consiguió fotografías antiguas y en todas ellas, en ese punto aparecía el edificio de la carnicería aquella. Pero no pudo conseguir más allá de principios del siglo XIX. No había más fotografías como para poder identificar. Ninguno de ellos había querido hablar del tema, realmente no lo querían mencionar, no lo habían reportado y lo tenían ahí guardado como un recuerdo vago. Cuando uno de ellos leyó el primer libro, quedó sorprendido porque exactamente lo que ellos habían vivido, muchas otras personas también lo habían vivido. Y tenían razón, porque el fenómeno como tal es relativamente frecuente. No quiero decir que pase todo el tiempo, somos más de 6,000 millones de seres humanos y obviamente no le ocurre a todo el mundo. Pero contrario a la idea de que es algo que pasa por allá muy remotamente y que solamente en los libros se llegan a encontrar esos casos, no, eso no es cierto. Aquí en Relatos del Lado Oscuro, gracias a que las personas nos comparten experiencias frecuentemente, hemos encontrado muchos otros casos. Este caso nos lo compartió Alicia. Alicia tuvo una amiga hace muchos años, una primadona, una soprano de ópera. Esta señora a la que hemos llamado Celia. Era una cantante de primera línea argentina, pero de primera línea internacional. No solamente cantaba en Argentina, sino que a nivel internacional viajaba, participando en diferentes puestas en escena de ópera. Era un personajazo. El caso es que ella relató una experiencia muy rara y que a Alicia jamás se le olvidaría, porque se la contó. La protagonista le contó la historia. Esta mujer se encontraba en Londres a principios de 1976. Estaban preparando una ópera conocida como La Flauta Mágica, Mozart. Es una obra maestra, estupenda. Habían estado preparándose todo aquello. El papel que esta mujer desempeñaba era el de Pamina, la hija de la bruja de la noche o de la reina de la noche. Vaya, la ópera como tal es una ópera impresionante y que tiene además muchos toques esotéricos y de misterio. El asunto está en que ya está todo puesto, han estado ensayando, se han estado preparando y es el momento cumbre. Es la presentación de la ópera. Y ella es una de las cantantes más importantes. El papel de Pamina es muy importante. Revisa todas sus cosas, que todo esté en orden, su vestuario, sus utilerías que ocupa, un amuleto, una serie de cosas que tiene que llevar cualquier primadona.
El detalle es que cuando están en esta revisión se da cuenta que ha olvidado una pieza de utilería. Un cuchillo. Es un cuchillo de fantasía, de esos que tienen resorte y que al clavarse se ensartan dentro del mango. En una de las escenas, la Reina de la Noche le entrega un puñal con el que tiene que matar a alguien. Es el punto climático de la obra. El asunto está en que el cuchillo aquel no está. Se le olvidó en el hotel. Con las prisas, se le quedó en el hotel y ahora entra en una crisis de nervios que no vea porque ¿de dónde va a sacarlo? El hotel está a 40 minutos de distancia y ellos están a 10 minutos de iniciar. Así que aquello se vuelve muy tenso hasta que alguien dice: «Hey, creo que en el camerino de alguien vi un cuchillito». Van allá y esta persona, que era también parte del elenco, tenía un pequeño cuchillo, un recuerdo que había comprado en Argentina. Ellos le llaman un facón, que es un pequeño cuchillo. Esta mujer lo ve, Celia lo ve, y bueno, no tiene resorte ni nada, pero pueden manejarlo bien, se va a ver bien. Es pequeño y tiene la hoja de plata muy brillante, muy bonito. Perfecto. El director da la orden de que inicie. Y empiezan los primeros acordes, que tú, que yo, y empiezan a cantar aquellas voces. Y llega el segundo acto. Celia había estado terriblemente nerviosa. Espantosamente nerviosa. Es una primadona. Va a salir a escena, se le pierde la utilería, pero bueno, gracias a el cuchillito aquel y ejercicios de respiración y relax, todo esto, sale a escena y venga la voz aquella que rompe ventanas. Empieza a cantar preciosamente y cuando llega el momento, la Reina de la Noche le entrega el cuchillo y ella lo toma, lo levanta para la escena en la que tiene que clavarlo y en ese instante, la hoja que está perfectamente limpia y pulida refleja una de las luces de arriba, de la parte de arriba de los varales. Un cenital se refleja en aquel cuchillo, le pega en los ojos, la deslumbra, cierra los ojos y cuando los vuelve a abrir, todo está diferente. Esta mujer se queda estática. Por un instante no sabe dónde está. Se queda viendo para acá, se queda viendo para allá. Pero esto no es su escenario, estos no son sus compañeros de ópera. Esta no es su ropa, esta no es ella, pero sí es ella. Está rodeada de unos sujetos extraños a su alrededor en una especie de caverna. Se queda muy sorprendida por un momento porque además tiene algo en la mano y cuando voltea ve que es un cuchillo. Pero no es el pequeño cuchillo brillante aquel bonito. Esto es una cosa grande, tosca, muy, muy grande. Y lo tiene en la mano y frente a ella hay un sujeto que está amarrado a una especie de roca. Es evidente que están por sacrificarlo, lo va a matar con ese cuchillo y todos estos son asistentes de alguna suerte de rito que se le quedan viendo mientras hay unos cantos extraños y ella duda por un momento y cuando voltea a ver a esta gente se le queda viendo con ojos de o lo matas o los matamos. Y es el momento en el que siente la necesidad de cumplir con esa misión que tenía. Así que, después de unos momentos y mientras todo aquello canta y se hace, llega el punto en el que va a asestar aquella cuchillada y cuando va a hacer eso, nuevamente siente este destello de luz y está en el escenario frente a la persona, al otro actor que es al que le tiene que dar la cuchillada, que es un actor de ópera en el escenario de un teatro de la ópera en Londres, mientras que todos se le quedaron viendo. Porque han pasado 5 acordes y no ha cantado. Mira y alguien le hace: ¿qué pasó? Y es cuando se da cuenta que está en el escenario y grita su canto aquel con una fuerza y todo el mundo respira aliviado. Ya, acaba aquella cosa. Pero ella nunca entendió qué había pasado. Pero además había un detalle. El tiempo que ella estuvo en aquella caverna rodeada de esta gente en medio de cantos, fuego, antorchas, deben de haber sido 20 minutos por lo menos. En lo que caminó, en lo que rodeó, en lo que siguió con todo el juego ceremonial, fueron 20 minutos. Pero aquí en Londres, tiempo presente, en donde estaba cantando la ópera, apenas pasaron 5 acordes, 10 segundos. Nunca entendió qué había pasado.
Cuando se lo platicó a Alicia y a los familiares de Alicia, todo el mundo se quedó muy sorprendido. Parecía ser un rito antiguo, druida o algo parecido, pero en realidad no, porque esto fue en una caverna. Y aquello otro se hacía en los bosques, así es que no tenía sentido. Además, el cuchillo aquel era de un metal tosco, muy grande, las ropas eran muy toscas, todo aquello parecía muy primitivo. No se lo imaginó. A ella nunca le había pasado algo así, y mucho menos en plena función de la ópera. Era una cantante reconocida. ¿Qué había ocurrido ahí? Un dato curioso es que muchos de los relatos sobre anomalías temporales que he encontrado tienen que ver con Inglaterra. No sé por qué, pero si usted recuerda, en este lugar hay numerosos sitios antiguos al estilo de Stonehenge, que por alguna razón están allí. Ahora déjeme que le lleve hasta Uruguay. Allá Juan Carlos nos platica una historia muy interesante. Verá, en 1964 él trabajaba como marinero en Puerto Altamira, ahí mismo en Uruguay, y vivía en una zona conocida como Carmelo, la ciudad Carmelo. Son unos 20 kilómetros de separación entre su lugar de trabajo y su casa. Y ciertamente era muy joven. En 1964 escasamente tenía unos meses de haberse casado. El dinero no era muy abundante, así es que lo que hacía para ahorrar dinero era tomar su bicicleta, pedalear los 20 kilómetros, llegar a su trabajo, hacer lo que tenía que hacer, y al salir del turno, montaba en su bicicleta e iba de regreso a casa. El camino de regreso era el complicado. Y era complicado porque, conforme se iba haciendo más tarde, este caminito estaba lleno de árboles y era un camino ellos le llaman pedruscos, como de grava. A la orilla había toda la arenita que se va acumulando, y esto te servía de guía porque al caer la noche ahí no había alumbrado, no había nadie más. Un camino completamente solo. Estos árboles majestuosos que se cerraban, si había luna, pues no la dejaban pasar, así es que ibas a oscuras. Y su bicicleta no tenía lámpara. Pero eso no era un problema. Bueno, más o menos. Porque Juan Carlos iba pedaleando muy contento y cuando sentía que los pedruscos dejaban de sonar, sabía que era momento de enderezar el manubrio porque quería decir que se iba a salir del camino. Aunque no podía ver realmente. Toda aquella oscuridad era tremenda, pero esto generalmente le pasaba en el último tramo, ya casi llegando a casa. Excepto en aquel 1964. Hoy que lo recuerda Juan Carlos, hoy tiene 82 años, pero lo sigue teniendo muy presente. Había salido tarde del trabajo, algo había habido en el puerto y se había tenido que quedar hasta tarde. Cuando salió, ya era de noche, así es que el pedaleo se hizo en total oscuridad. Como siempre, se arregla, se pone todo muy bien y empieza a pedalear en dirección a casa. Va muy atento a los sonidos. Sabe que si deja de oír las piedritas del camino significa que se está saliendo y va bien. Es una noche muy oscura y debe de llevar quizá unos 15 o 20 minutos pedaleando. De pronto, hay un silencio extraño. Es un silencio inusual. Normalmente en cualquier noche se puede escuchar algún bicho por allá, el viento en las hojas, cosas de ese estilo, o inclusive algún ruido a la distancia. Pero esta vez hay un silencio extraño. Él sigue pedaleando cuando de pronto comienza a escuchar caballos. Varios caballos, muchos caballos, que vienen acercándose a él rápidamente. Imposible que una bicicleta deje atrás un caballo, así es que lo único que hace es pedalear con fuerza, sujetar muy fuerte el manubrio y tratar de no moverlo, para que si los caballos pasan a su alrededor no lo tiren. Es decir, si van los caballos corriendo como locos de frente, pasarán a su alrededor, espera que así ocurra y sigue pedaleando lo más rápido que puede y lo más recto que puede, mientras escucha todo el tropel de animales a su alrededor, que siguen su camino y se pierden en la distancia. Acto seguido comienzan los sonidos otra vez. El sonido del viento, el sonido de las piedritas, a la distancia algún ruido. Se percata de 2 o 3 cosas. Lo primero, no vio pasar ningún caballo. Pero el sonido lo rodeó, lo envolvió, pasaron a su lado, pasaron por todos lados, eran muchos. Lo segundo, no hay polvo. Es un camino de tierra y no ha llovido.
Así que un tropel de animales como ese habría levantado mucho polvo, lo habrían hecho toser, taparse la nariz, limpiarse los ojos. No lo sintió. Finalmente sigue adelante, llega a la casa donde se está quedando, que es la casa de un amigo. Les dio alojamiento a un amigo, a él y a su esposa, unos días en lo que consigan otro lugar donde quedarse. El detalle está en que al llegar viene raro, viene nervioso, viene espantado, viene fuera de sí, vaya. El hecho es que lo sientan ahí y dicen, bueno, ¿qué te pasó? Y él les explica aquello de que por poco lo atropellan un montón de caballos. Digo, ¿cómo que un montón de caballos? Eran muchos caballos, pasaron por todos lados, por poco me atropellan. El amigo le dice, aquí ya no hay caballos. Eventualmente alguien tendrá un caballo para dar la vuelta, pero ya los granjeros y todos los estancieros tienen maquinaria, aquí nadie tiene un tropel de caballos. No, hombre, que mira, que a mí me pasó esto, que no sé cuánto. No, yo creo que te confundiste. Bueno, ya sabe usted. Algunas explicaciones no solicitadas. El detalle está en que pasa la noche muy inquieto. A la mañana siguiente sale temprano con las primeras luces del día y recorre el camino. Está seguro de que debería de haber cientos de huellas. La huella de un caballo grande es muy notoria. Pero para su asombro, lo único que hay en aquel camino de tierra y piedritas es la huella de su propia bicicleta. Se ve cómo viene la bicicleta, pisa la arena, vuelve a meterse, pero no hay marcas de pezuñas, de cascos de caballo por ningún lado. Más adelante pregunta a un paisano ahí que si por ahí alguien tenía un tropel de caballos, si tenía varios caballos, y le responden que no. Que por allá un señor arriba tiene 2 caballitos y que por allá otro señor tiene otro caballito. Nada. Nunca entendió qué fue lo que pasó. Simplemente fue rodeado por caballos que no estaban allí. Pero hay un detalle curioso, y esa es una parte interesante. Este lugar tiene una historia extraña. Cerca de ahí hay un lugar conocido como la Estancia Norbona. Este lugar fue un sitio donde había una estancia en donde se comercializaban esclavos, donde llegaban esclavos del África y aquí se vendían, pero también un lugar en donde se traían caballos, cientos de caballos, que eran preparados y vendidos durante la guerra civil, tanto para militares como para quien tuviera el dinero. El dueño era un tirano de aquellos, era un hombre terrible, al punto de que mataba y hacía horrores con las personas, y vendía caballos a quien se los pidiera. Y ese sitio estaba precisamente ahí. ¿Qué fue lo que vivió? No, yo no me atrevería a pensar en fantasmas, sino en una especie de anomalía temporal. Ahora bien, otro de los fenómenos que frecuentemente se presentan cuando se habla de anomalías temporales o desfases temporales es el cambio súbito de ubicación, sin que haya un traslado consciente y notorio. Esto le pasó a la mamá de Miriam hace algunos años, en los años 80. La mamá de Miriam trabajaba en una tienda departamental importante en la capital del estado mexicano de Jalisco, en la ciudad de Guadalajara. Esta empresa, una empresa que vendía ropa, cosméticos, electrodomésticos, una tienda departamental, se ubicaba en el centro de Guadalajara y los empleados tenían diversas facilidades, diversos momentos en el día para tomar los alimentos y por la tarde tenían un breve descanso, 20 minutos, lo cual era muy apreciado, porque les permitía salir a tomar un helado, un vaso de agua, a refrescarse un poco, y el caso es que ese día en particular, la mamá de Miriam, junto con una amiga, deciden salir rápido de la tienda, caminar a toda prisa, a 2 cuadras. 2 cuadras de una ciudad no es mucho. Cuando mucho son 5 minutos caminando. Tienen que ir a pagar algo, a una tienda, en donde compraron a plazos algún objeto, algún enser doméstico, algo compraron a plazos y ambas chicas deciden tomar esos 20 minutos para ir a toda prisa a hacer su pago. Y sí, lo hacen muy rápido. Apenas llegar allá, enseguida les reciben el pago de tal manera que tienen tiempo para cruzar una calle, caminar 100 metros
y hay una heladería, o una nevería, como lo quiera llamar. Se les antoja un helado. Así es que lo que ellas planean es caminar para allá, comprar su helado, y mientras van de regreso a la tienda se lo van comiendo para cuando llegan ya es hora de regresar. Y sí, lo hacen. Y ahí van las dos amigas, cruzan la calle, jiji, jaja, no sé cuánto, ¡pum! Algo pasó. De pronto, el lugar donde están no es el lugar donde deberían de estar. Están sintiendo algo raro. De pronto, como que todo se quedó quieto. Fueron unos instantes, pero todo se ha quedado quieto, como estático, como sin moverse, los coches, la gente, las personas que estaban allí, como quietos todos. De pronto reanuda la actividad y es cuando ellas se quedan viendo y dicen, ¿dónde estamos? Miran a su alrededor, pero definitivamente no están en la calle aquella donde estaba la heladería. Miran para allá y ahí debería de estar su enorme tienda donde ellas trabajan. Es gigantesca. Es una enorme tienda departamental y no está. Preocupadas, miran a su alrededor y la mamá de Miriam voltea por ahí, ve el nombre de la calle y reconoce dónde está. Sabe dónde está. Pero están a una veintena de manzanas de donde deberían de estar. Están en las afueras de la ciudad, lejos. Muy lejos. Se sujeta de su amiga y le dice, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos aquí? No lo sé. ¿Pero cómo llegamos aquí? Y empiezan con los nervios, no saben para dónde, no saben qué hacer, así es que lo único que se le ocurre a ella es decir, bueno, tomemos un taxi y vámonos de regreso, lo más rápido posible. Se suben al taxi y le dicen, por favor, llévenos a la tienda fulana de tal. Ok, muy bien. Dice, perdone, ¿qué hora es? ¡Pum! Primer golpe. Cuando el taxista les dice la hora, se dan cuenta que ha transcurrido cerca de 1 hora. Su trayecto no debió de haber tomado más allá de 10 minutos, desde donde estaban, a la tienda donde pagaban y a la heladería. Y de ahí de regreso. Y resulta que están del otro lado de la ciudad y ha transcurrido 1 hora. Finalmente el taxi les lleva de regreso. Cuando llegan a la tienda están descoloridas, pálidas. Se acerca la jefa y les dice, bueno, ¿y ustedes qué? ¿Qué pasó con ustedes? ¿Dónde estaban? ¿Por qué no regresaron a tiempo? E intentan explicarle lo que les pasó. Pero ella le dice, bueno, ¿y cómo quieres que te crea? No sé qué, no sé cuánto, es que era la hora. ¿Ven el reloj? Y la otra chica le dice, mira tu reloj. Ambos relojes están detenidos en la hora, aquella en la que fueron por el helado, que debe de haber sido alrededor de las 6:30 de la tarde. Están detenidos ambos relojes, pero aquí ya son más de las 8 de la noche. Nunca entendieron qué pudo haber pasado. ¿Cómo llegaron allá? ¿Qué fue ese lapsus en el que todo estaba estático, en el que no había ruido o movimiento? Si usted ha escuchado los relatos que le he venido contando, casi en todos ellos hay una fenomenología parecida, desde los 3 chicos en Guernsey, que relataban ese extraño silencio, esa estaticidad de todas las cosas, hasta, por ejemplo, en el caso de Juan Carlos en la bicicleta, que repentinamente todo se detiene y de pronto se suelta el escándalo de los caballos. La fenomenología tiene esas pequeñas características, esas pequeñas notas repetitivas. En el caso de Miriam, nunca entendieron qué pasó y no se volvió a repetir. No lo volvieron a vivir. Pero sin duda fue algo que les marcó de por vida. Ahora bien, hay otro caso que fue documentado hace varios años, que es conocido como el caso de Paul. Es otro de esos casos emblemáticos que se han tomado para textos, libros, investigaciones y demás. La historia es muy simple. En 1973, Paul, cuyo nombre no se revela, era un joven de 23 años o 21 años, muy joven. Uno de esos días decide ir a una fiesta. En esta fiesta, en la zona de Little Houghton, en el Midlands británico. Es una buena fiesta. Él sabe que no debe de tomar, porque tiene que trasladarse una larga distancia hasta su casa e ir a trabajar al otro día. Entonces en la fiesta se la pasa bien, baila, grita, echa porras, pero solamente bebe una cerveza. Cuando dan la 1:30, cuarto para las 2 de la mañana, se despide de la fiesta, se despide de todos, monta en su automóvil y comienza a conducir.
Todo va muy bien hasta ahí. Está consciente, está contento. Simplemente va manejando. Da la vuelta, encuentra el camino aquel que lleva hacia su casa y cruza justamente frente a la torre del reloj cuando están sonando las 2 de la mañana. ¡Pum! ¡Pum! Y acto seguido, todo es silencio. Hay un instante en el que el automóvil no se escucha nada, no hay movimiento, siente esta parálisis de todo a su alrededor que solamente le resta mirar. Pero es un instante porque cuando reacciona, resulta que ya es de día, son las 7 de la mañana, está todo mojado y está en casa del diablo, no sabe ni siquiera dónde está. Está parado en un camino por el que no tenía que ir, sin su coche y mojado. Excepto que el día anterior, cuando él salió de la fiesta, no estaba lloviendo. Se queda sorprendidísimo. Comienza a caminar siguiendo aquella vereda. Cuando llega a un punto, logra pedir un teléfono, desde donde llama a un amigo, y viene por él. Está a muchos kilómetros de distancia de su destino. Finalmente el amigo llega por él, lo sube al auto y le pregunta que qué le pasó. Él le dice que no está muy seguro, que no sabe dónde está su coche, que no tiene idea de nada. Han pasado varias horas desde que salió de la fiesta, no tiene aliento alcohólico, no está ebrio, está temblando de frío porque está todo mojado y el amigo le pregunta ¿te caíste en algún arroyo o algo? Y él dice no lo sé, estoy todo mojado. ¿Y dónde está tu coche? No lo sé. Total que se regresan hasta Little Houghton y repiten el camino que debería de haber seguido. Conforme van avanzando de pronto a la distancia, en un prado de una granja, en una especie como de terreno de cultivo, en medio de las hortalizas está el coche. El coche de Paul. Se acercan para allá, bajan y resulta que aquel sitio tiene una cerca, con una puerta metálica de esas de tubo que tiene una gruesa cadena y un candado. Pero eso no es todo. El automóvil está por allá en medio de los vegetales. Pero no hay ninguna marca de rodada. Finalmente consiguen que el dueño de aquellas propiedades venga, abra, y en medio de regaños y de toda suerte de improperios, les reclama que por qué está el coche ahí, pero cuando caminan para allá se sorprenden todavía más porque lo lógico es que si un automóvil se metió en una parcela de tierra suave, se hubieran marcado las huellas de las llantas. Se habría hundido. Pero no hay ninguna marca, es como si alguien hubiera tomado ese auto y lo hubiera puesto allá. Confundido, este hombre comienza a pensar que se está volviendo loco y comienza a hablarle de lo que pasó y aquel hombre, el granjero, le dice, bueno, a ver, tranquilo. ¿Cómo dices que pasó? Venía yo ¿de dónde? Tal parte, no sé qué, pasé el campanario, sonó las 2 de la mañana y todo se quedó quieto, en silencio, y le explica aquello. Y lo siguiente que recuerdo es estar muy lejos, en tal parte. Ah, qué raro. Y es cuando se dan cuenta que antiguamente el camino que salía del campanario era una brecha para carretas. Y esa brecha de carretas cruzaba justamente ahí, en donde estaba el coche de Paul. Por ahí transitaba la vieja brecha de carretas, y después había un pequeño puente que ya no existía. Pero si uno seguía caminando por encima de ese puente, llegaría al punto en el que Paul había reaccionado. Paul había circulado por una carretera que tenía 200 años de no existir. No había podido cruzar el puente porque no era lo suficientemente grande, debe de haber sido muy pequeño para una carreta y el automóvil no habría cruzado. El detalle es que él no recordaba nada de eso. Nunca lo recordó, pero había vivido una experiencia increíble. Ahora bien, cuando se habla de estas cosas da la idea, de pronto, de que estaríamos en otra realidad, no solamente en otro tiempo, sino en otra realidad, una realidad en la que el caminito aquel donde Paul va transitando sigue estando por la vereda antigua, el caminito aquel por donde la bicicleta de Juan Carlos circulaba todavía había caballos, un traslape de realidades o de tiempos. Pero a veces esto no solamente se queda a nivel de la percepción del sujeto, sino que pareciera ser que los otros,
los de la otra realidad, también se dieran cuenta de que hay un intruso. ¿No me lo cree? Le platico una historia. Esta historia nos la platicó J. No le puedo dar más detalles. J, en cierta ocasión, va saliendo de su trabajo. Él es enfermero. Fue una jornada complicada. Durante la noche hubo varios momentos en los que falló el sistema eléctrico. Uno de estos momentos fue muy inquietante porque las luces del área donde él estaba en un hospital comenzaron a parpadear y a hacer unos sonidos raros. Y cuando aquello finalmente se estabilizó, todo él estaba como electrificado. Vamos, como si estuviera invadido por una energía estática eléctrica tremenda. Se acercaba a tocar la mesa de instrumentos y soltaba una descarga eléctrica. Era muy incómodo aquello. En general todo él se sentía raro. Cuando llegó la hora de la salida, en la mañana temprano, porque es turno de la noche, saliendo temprano, va, empuja la puerta y otra vez, como que aquello raro. En fin, llega a la calle, espera un momento, pasa el transporte, el autobús que toma. Son varios transportes. Para llegar desde el hospital a su casa le puede tomar 1 hora 45 minutos. Pero el primero pasa ahí en la puerta del hospital y es un autobús. Se sube, lo traslada, más o menos son 25 minutos al primer recorrido. Se baja en una cierta esquina y cuando baja del autobús y va a caminar, siente algo extraordinariamente inusual. Siente como si delante de él hubiera una pared de plástico delgadito, de ese plástico con el que se envuelven las comidas, de ese plástico muy delgadito, como si hubiera eso, como si tuviera que cruzar por esto. Siente como si lo envolvieran con plástico, tan raro, y además todavía tiene esa energía estática rara, que si toca algo metálico suelta un chispazo. Siente aquello como que lo rompió, como que lo pasó. Comienza a caminar y tal como usted se lo imagina, de pronto todo es silencio. Como si ya no hubiera nadie más. Es una sensación tan extraña, tan depresiva, tan rara. Sin embargo, sí hay alguien más. De pronto aparece un vehículo. No es un camión, es una camioneta, como de carga pero que lleva personas. Es algo que pasa por allá. Él detiene aquel vehículo, se sube y hay varias personas que ya van ahí. Hay una de estas personas que en particular le llama la atención. Y le llama la atención porque va con un periódico en la mano. Periódico de papel. Pero hay un pequeño detalle y es que en Venezuela, desde hace ya bastantes años, no se imprimían periódicos. Y ese hombre trae un periódico. Es un detalle que le sorprende, pero al mismo tiempo todo es tan raro. Todo en su entorno es tan raro, todo se siente tan irreal, que cierra los ojos un momento, se sujeta la cabeza, pero cuando vuelve a abrir los ojos ahora está peor, porque ahora los sujetos que iban a bordo de este vehículo son grises. No me refiero a alienígenas grises, sino las personas se hicieron grises. Tienen los ojos completamente negros, pero se hicieron grises. El hombre del periódico es gris también, y el propio periódico es gris, y todo es gris. Y cuando mira para afuera del vehículo, en lugar de las construcciones habituales de casas, unas pocas casas, edificios, todo está lleno de altísimos edificios grises. Y en ese instante se percata no solo de que este no es su mundo, sino de que además va a una velocidad extraordinaria. Este cacharro que él se sube pensando que es un transporte de esos que hay ahora, que en Venezuela, que se usa mucho como de carga para llevar gente hasta colgando afuera, pues no es cierto, esto es otra cosa que va moviéndose muy rápido y de pronto le llega una voz que le dice: tranquilo, amigo, tranquilo, no te preocupes, te vamos a llevar a tu casa y te vamos a cuidar. A veces pasa esto, ya nos ha ocurrido antes. Tranquilo. Él no ve quién está hablando, solo percibe esta voz y es tan rápido aquello que de pronto llega a un punto, ¡pum! Cuando se da cuenta está parado en una esquina afuera de su casa. Todo ha regresado, el sonido, la gente que va y que viene, todo el movimiento está de nuevo como siempre. No pasa nada, todo está muy bien. Él se sacude un poquito y dice: ¡Santo Cristo, qué locura es esta! Por no dejar mirar el reloj.
Han transcurrido apenas 30 minutos. Desde que salió del hospital al momento en el que está frente a su casa, 30 minutos. Habitualmente es 1 hora 45 minutos. ¿Qué rayos pasó? Porque además, para ir del hospital a su casa es un autobús, luego la camioneta esta y luego otro transporte. 3 transportes, pero esta vez solo fueron 2 y el tiempo no cuadra por ninguna parte. El viaje le ha tomado, desde que bajó del autobús, 5 minutos. Bien, pero ahí no termina la historia. Ya, llega a su casa, piensa que se quedó dormido, quizás cerró los ojos y se echó un sueñito, no lo puede decir. Pero a partir de ese momento empezó a notar algo peculiar. Empieza a ver personas vestidas de traje, en lugares en los que habitualmente nunca había una persona con traje. Hombres y mujeres, vestidos de forma muy formal. De pronto afuera del hospital, de pronto en el transporte, viéndolo. Y luego se percata de que está en su computadora haciendo algo y de pronto el mouse hace solito cosas, como si lo estuvieran vigilando. Quizá. La realidad es que ellos también están aquí. No lo sé de cierto, pero me gustó mucho el relato que nos ha compartido J. Ahora, cuando estamos hablando de cambios de realidad, de saltos en la realidad, hay otro relato que también me llamó la atención, y este nos lo ha compartido Santiago. Santiago es un venezolano que actualmente vive en Portugal, pero que años atrás vivió una experiencia rara en su natal Venezuela. Siendo pequeño, él no fue criado por sus padres biológicos, sino que una tía y un tío lo aceptaron en casa y lo criaron como hijo propio y lo llamaban hijo propio y lo reconocieron como hijo propio y él les tenía el amor de un hijo. Así es que era una familia muy bonita, se llevaban bien. Esta familia además tenía algunas propiedades y por allá lejos tenía un potrero. Cuando este chico tendría unos 9 o 10 años solía salir ciertos días temprano, caminar hasta el potrero para ir a ver asuntos de su papá y luego en la tarde regresar. No era un trayecto corto, más bien era un poquito largo, debe de haber habido unos 10 kilómetros por lo menos, porque le tocaba más de 1 hora caminando el volver a su casa, en el pueblo, en esta comunidad donde él vivía. El detalle es que en una ocasión, en 1975, tiene 10 años, se le hace tarde allá en los potreros. Le gusta lo que hace y está contento y se le hace tarde, y empieza el camino de regreso en la oscuridad. Y es en la oscuridad, créame que está todo muy oscuro. Y tal como en los relatos anteriores, en un cierto punto del camino, todo es silencio. El camino es un camino de tierra, es una vereda. No hay alumbrado público, no hay casas vecinas, pero regularmente se escuchan los bichos de la noche, se oye por allá a la distancia a los perros ladrar, se oye por allá otro bicho, hay animales, se oye barullo. Pero esta vez, de pronto, todo es absolutamente silencioso. Como si de pronto una densa, gruesa neblina hubiera envuelto todo y todo se quedara en silencio. A él le sorprende mucho aquello. Así es que apresura el paso. Unos minutos después, conforme apresura el paso, llega al pueblo, en donde hay electricidad, otra vez está todo prendido, y emocionado y contento de haber llegado a su pueblo, siente ese alivio que le recorre, lo sacude, hasta que se da cuenta de algo. Este es el pueblo, pero este no es su pueblo. Al mismo tiempo es y no es. O sea, sabe dónde está la iglesia, pero ese no es el reloj de su iglesia. Está la casa esta, la tienda aquella, pero son diferentes, hay algo diferente y la gente es diferente. No son las personas de siempre, así es que apresura el paso hacia su casa. Y ahí está la casa, bajando después de la curva, caminas en la bajadita aquella y de este lado está la puerta, entra y estas no son las personas. No es su familia, este no es su papá, esta no es su mamá, estos no son, pero son, porque están en la casa y lo ven llegar y se le quedan viendo raro además, lo miran con extrañeza. Lo que significa que es él, pero al mismo tiempo no es él. Estas personas, ¿quiénes son? ¿Qué hacen aquí? Pero son las figuras y tienen más o menos el parecido, pero al mismo tiempo no son exactamente. Él se encierra en su habitación
y se pasa una noche de locura. Pasa la noche llorando en silencio, temblando de miedo, pensando a ver en qué momento vienen a hacerle algo, porque estas no son las personas. Tiene esa certeza. De hecho, esta es su habitación, la cama está en el lugar de siempre, pero estos objetos no son sus objetos. Esta no es su ropa, estos no son sus juguetes, este no es su mundo. A la mañana siguiente, después de pasar la noche en vela, apenas despertarse antes de que todos los demás despierten, sale de la casa silenciosamente y comienza a caminar de regreso a los potreros. Conforme va caminando pasa por el pueblo, y sigue siendo el pueblo raro aquel. La iglesia con su reloj diferente, con la tienda diferente, con los colores de las casas diferentes. El perro que le ladra es diferente. Llega al potrero, se salta a la reja y se interna. Espera allá. Escondido abajo de un árbol, espera. Cuando comienza a caer la tarde, repite el camino. Vuelve a entrar en el sendero aquel de tierra, en medio de la oscuridad, oyendo el burro, oyendo el perro, cuando de pronto de nuevo todo es silencio. Él apresura el paso. Comienza a correr y de pronto ya está en el pueblo y adivine qué. Ya es nuevamente su pueblo. El reloj de la iglesia es el de siempre, la casa de aquí es la misma de siempre, la tienda está pintada como siempre, se llama igual que siempre y el perro de siempre le acaba de ladrar. Corre hasta su casa en donde su tía voltea, lo ve, a la que llama mamá, y le dice: ¿qué pasó? ¿Dónde andabas? ¿Para qué te fuiste al potrero otra vez? Y se da cuenta de un detalle. No regresó. En realidad era el mismo día y no había regresado. Entonces, ¿dónde pasó todo ese tiempo? ¿Fue un sueño? ¿Un sueño? ¿Cuánto tiempo estuvo durmiendo? Nunca le quedó claro qué pasó y por supuesto que no se lo dijo a nadie. Hoy en día que nos lo ha contado, muchísimos años después, sigue con la pregunta: ¿en dónde estuvo toda aquella noche, esa tarde? Porque en su pueblo y en su mundo no estuvo. Ahora, otra variante de este fenómeno son los loops o los ciclos del tiempo. Es decir, cuando el tiempo parece ciclarse, repetirse. Una cosa es estar en dos realidades, las alteraciones de tiempo, pérdida de tiempo, ganancia de tiempo, y otras son estas especies de círculos de los que no puedes salir. Arlette nos platica una experiencia que vivió apenas en el 2012. Un cierto día ella tiene una buena amiga con la que se lleva de lo mejor. Ese día en particular, va a ir a la casa de su amiga que está en una comunidad conocida como Orotina. Es en Costa Rica, en la zona del Pacífico. Y ella vive en una zona de Punta Arenas, que también es el puerto. El camino tiene 35-40 kilómetros. Y es un buen camino. Su papá generalmente la lleva y la trae, y ese día no es la excepción. Temprano la lleva, se va a quedar allá el fin de semana, van a ser 3 días de pijamada de 3 días con varias amigas, la juerga, que tú que yo. Se pone buenísimo aquello. El tercer día finalmente ya hay que volver a la realidad y hay que volver al trabajo y a las escuelas y lo que sea, y el papá maneja para allá. Es una carretera que conoce mucho, ha viajado mucho por ahí. Tiene años manejando esa carretera. Dentro de la carretera hay varios segmentos. Uno de ellos es un camino muy recto al que se llega pasando por unos túneles. Bajando de Orotina, vas metiéndote y de pronto ahí hay un par de túneles, según me explica Arlette. Entrando al túnel, después sigue una recta. No hay pierde, no hay mucho para dónde irse. Es la recta y punto. Cuando acaba la recta puedes agarrar a un lado o a otro, pero mientras, nada. El detalle es que llega el papá, se despiden de las amigas, que tú que yo, se suben al automóvil, encienden la radio en una estación local que les gusta y venga la plática. Arlette y su papá se llevan muy bien. Esas pláticas de regreso siempre son geniales, lo va poniendo al tanto de lo que pasó, no sé cuánto, de lo que vieron, de lo que platicaron, se ríen, escuchan música, ella le pone una estación y le pone la canción que quiere y van platicando, ¿no? El trayecto como tal no debe de tomar más allá de unos 40 minutos, 45 minutos, quizá, con tráfico 1 hora.
Van ahí con la chorcha que tú, que yo, jaja, que no sé cuánto, y fíjate que fulana, y no sé qué, y no sé qué. Llegan a los túneles, están los túneles, entran al túnel y siguen charlando y salen del túnel. Y en el momento en el que salen del túnel, de pronto, ¡pum!, todo es silencio. El automóvil no se ha detenido. Está funcionando. La radio está encendida, se observa cómo está el dial encendido. Pero todo alrededor pareciera que se hubiera sumido en una enorme gelatina, como si estuvieras nadando en una gelatina, porque aquello se vuelve tan raro, el ruido del motor no se escucha, pero el automóvil está en movimiento. No se escucha la radio. Ellos dos están callados, mirándose, y de pronto Arlette le dice a su papá, aquí pasa algo raro. Y el papá responde, sí, claro, aquí pasa algo raro. Le toma de la mano y de pronto, al levantar la vista, están frente a los túneles. Los túneles que acaban de pasar, por los que acaban de cruzar, de nuevo están allí. Pero no hay manera de que regreses. Una vez que pasas el túnel, sigue una larga recta, no hay vueltas, no hay un caminito que te regrese, no te puedes desviar para regresar al túnel por el mismo lugar por el que acabas de entrar, nada, y están frente a aquello. El papá se orilla un momento y dice, esto está muy mal, espera, vamos a esperar un momento. Y ella le dice, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos aquí, papá? Nada, tranquila, vamos a respirar un momento. Después de unos instantes dice, vamos a intentarlo de nuevo. Arranca el vehículo, cruzan el túnel aquel, entran al túnel, y apenas pasar la mitad del túnel, ¡pum!, el radio se vuelve a escuchar, se escucha todo el barullo, salen y la vida sigue y pueden llegar a su casa. Nunca supieron qué rayos pasó, o por qué pasó. Pero lo que sea de cada quien, se llevaron un buen susto, hasta el punto en el que en ocasiones posteriores que volvieron a ir para allá, tomaban otra ruta, para no volver a entrar ahí. Y eso me lleva a otro episodio muy raro. Este episodio ocurre en Honduras, y nos lo ha platicado nuestra amiga Reina. Hace algunos años, en el año 2010, ella tiene unos conocidos que se dedican a dar mantenimiento a radiobases, de las que sirven para la telefonía celular y todo eso. Uno de sus amigos, un ingeniero, le contó una experiencia muy rara que tuvieron en una zona de Honduras. Los enviaron a darle mantenimiento a una torre. Esta torre se encontraba arriba de una montaña, en la cima de una montaña, por allá perdida en casa del diablo. Para llegar allá tenías que ir primero en un vehículo apto, una pick-up o algo parecido, por un camino de tierra que había sido hecho para llegar allá. Es decir, una brecha, simplemente abrieron brecha en la ladera de la montaña y por ahí iba subiendo hasta llegar al punto aquel. Llegado al punto aquel, comienzan a hacer sus trabajos, se hace tarde, siguen trabajando y deciden no volver esa misma noche. El caminito de regreso es muy peligroso. No ves bien, está oscuro, es resbaloso y a mitad de la noche se puede uno perder. Además hay vegetación exuberante por todas partes, una humedad reinante tremenda, pero hace frío. Así que deciden esperar ahí. Ya es entrada la noche, se acomodan, sacan unas cobijas que llevan atrás del asiento para dormir ahí mismo. Dice, bueno, finalmente mañana temprano regresamos a la ciudad, ya con luz de día vemos por dónde vamos. Bien. Ahí están acurrucados dentro de la cabina del vehículo para protegerse de los insectos, que hay millones de mosquitos, de cualquier bicho que ande por ahí, cuando de pronto ¡pah!, se mueve horrible el vehículo, como si algo hubiera caído. ¿Pero qué fue? Abren las puertas, se bajan con unos fierros en la mano, uno con una llave Stilson, el otro con un fierro, amenazantes, muy bravos, pero no hay nada. Vuelven a meterse al vehículo, ¡pum!, otra vez se lo sacuden como si un bicho grande, un chango muy grande, un orangután, brincara encima del vehículo y lo moviera, pero especialmente sobre la cabina, como si les estuviera brincando. Espantados se vuelven a bajar, nada. Con una linterna revisan, no se ve nada, el capó, el techo del automóvil no está dañado, se vuelven a acurrucar, bueno, toda la noche fue lo mismo. Cada cierto tiempo eran estos golpes y todo se movía, el vehículo bailaba. Al amanecer, revisan y resulta que no hay ni siquiera un rasguño.
Ni un arañazo, nada. Si hubiera sido un animal, un enorme animal que hubiera estado brincoteando y jaloneando por ahí, habría huellas de garras, raspones, cosas en el piso alrededor, que es un piso también suave y está medio mojado. Debería de haber un montón de huellas. Nada, no hay nada. Vaya susto. Se montan en el vehículo, comienzan el descenso. Van comentando el hecho aquel horrible de la noche anterior. Mientras van manejando, sí, qué miedo, qué susto, no sé cuánto. Oye, ¿diste la vuelta? ¿Por qué? Porque estamos en el mismo lugar. Acababan de arrancar rumbo abajo en una carreterita de un solo carril, una brecha de un solo carril, que solamente llevaba al lugar donde estaban, y de pronto están de nuevo ahí. En la parte de arriba. En una especie de ciclo. Regresan a aquel lugar. Espantado, el otro le dice, bueno, vamos a intentarlo de nuevo. Y lo vuelven a hacer. Y van muy atentos manejando cuando de pronto, en una especie de parpadeo, como en un instante del que no se hacen conscientes, están otra vez ahí. Aquello se repetiría varias veces. Intentaron por todos los medios, pero siempre volvían al punto. Ya en situación de estrés, muy nervioso, uno le dice al otro, oye, vamos a pedir permiso. ¿Cómo que pedir permiso? Vamos a pedirle a los habitantes de la montaña que nos dejen ir. Ambos comienzan a hacer una especie de oración, pidiendo permiso, rezando, lo que sea, y arrancan, y logran llegar abajo de la montaña y volver a casa. En esa zona se dice que si no pides permiso no puedes salir de la montaña. Tienes que pedirlo para entrar y para salir. El detalle es que finalmente no supieron qué era. Pero cuando se dieron cuenta, habían pasado varias horas intentando bajar de la montaña sin poder hacerlo. Curioso, ¿no cree? En fin, estas son solo algunas historias que nos han compartido las personas del auditorio y que nos llama la atención. Hemos incluido los dos casos canónicos, los dos casos clásicos, porque se podría pensar que son eventos raros e inusuales, pero hemos acreditado que tenemos numerosos relatos del auditorio en donde se repite esto, en donde pareciera que el tiempo no es como lo creemos, y tampoco nuestra realidad es una realidad física ni nada por el estilo, sino que todo puede cambiar súbitamente de una manera misteriosa. Muchas gracias por haberme acompañado. Muy buenas noches y que descansen en paz.